Bien, la siguiente parte, el transistor en cascada o en Darlington, que es este circuito de aquí. ¿Ya? Este circuito es relativamente sencillo de analizar. Este circuito lo pueden analizar cuando obtienen el voltaje de base de aquí. ¿Ya? Ahí ustedes pueden comenzar a analizar este circuito. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, el voltaje de base Q4 es lo mismo que el voltaje de colector Q2. ¿Ya? Entonces del ejercicio anterior habíamos, eh, habíamos obtenido de que este voltaje de colector del Q1 es lo mismo que este voltaje Q2, lo que tiene un valor de 6,35 volts. ¿Ya? Aquí hay 6,35. 6,35 volts. Ese es su voltaje de base del transistor Q4. ¿Ya? Y en todos estos transistores, el voltaje de colector es 8 volts, porque el voltaje va de aquí y todos estos están en paralelo, no hay ningún divisor. Entonces por aquí siempre van a caer 8 volts. ¿Ya? Por aquí voltaje colector Q4, voltaje colector Q5 y voltaje colector Q6, todos son 8, ¿ya? 8 y 8. ¿Ya? Entonces nosotros, con estos 6,35 se van a preguntar ya, pero ¿cómo vamos a sacar el VC? Acuérdense de la relación voltaje base emisor, la resta entre estos es 0,7, ¿ya? Entonces, si ustedes colocan VBE, que es 0,7, y que esto es igual a voltaje base menos voltaje emisor, ya pueden conocer el voltaje emisor, pues, ¿ya? Entonces, para conocer el voltaje emisor de Q4, ustedes hacen esta relación: 0,7 es igual a voltaje base, que es 6,35, menos VE. Y de ahí despejan nomás, pues. Entonces les va a quedar un valor aquí en voltaje emisor Q4, les va a quedar un voltaje de 5,65. ¿Ya? A este también le restan 0,7 para obtener el voltaje emisor Q5. Si a 5,65 le restan 0,7, obtienen 4,95. Y si a este le vuelven a restar 0,7, obtienen el voltaje emisor Q6, que es 4,25. ¿Ya? Podrían calcular este 4,25 de una. Si aquí ustedes suman todas las caídas de voltaje base emisor, de aquí hasta acá, obtienen una caída de 2,1 volts. Entonces, si a 6,35 le restan 2,1 volts, obtienen 4,25. Para obtener inmediatamente el voltaje emisor Q5, hacen esta caída de voltaje, de aquí hasta acá. Pero como estamos agarrando solamente dos voltaje base emisor, la caída no es de 2,1, es de 1,4. ¿Ya? Porque es 2 veces 0,7. Ya aquí estamos agarrando 3 bases emisor, por lo tanto es 3 veces 0,7, 2,1. ¿Ya? Entonces, si a 6,35 le restan 1,4, obtienen 4,95. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, esas son las maneras de calcular los voltajes base emisor. Y con eso ya tienen los VCE. A 8 le restan 6,65, a 8 le restan 4,95 y a 8 le restan 4,25 y obtienen los VCE correspondientes para Q4, Q5 y Q6. ¿Ya? Una vez que tienen el voltaje de base, ya pueden patinar sobre todos los otros voltajes. Ya tienen todo resuelto. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, vamos a continuar en el siguiente paso del punto Q, que es calcular las corrientes de las corrientes de colector. Entonces ustedes aquí tienen una corriente de colector, ya que en este caso esta corriente de colector sería la misma corriente que circula por este resistor. Y como nosotros ya conocemos este voltaje de aquí, que es 4,25, y el voltaje de aquí es 0, podemos conocer la corriente que pasa por esta resistencia, que es lo mismo que la corriente de colector Q6. ¿Ya? No sé si me entienden. Lo mismo que hicimos en el análisis anterior. Ya no hay nada nuevo. Entonces nosotros vamos a tener que ICQ6 es igual a 4,25.
4,25 menos 0, ya, porque el voltaje de aquí es 4,25 menos 0, que es el voltaje de tierra, dividido en 10, ya que eso da 0,425. Ese es su corriente ICQ6. Ya, no sé por qué borré ahí. ICQ6 es igual a 0,425. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos las otras corrientes? Con esta relación de aquí. Las otras corrientes se consiguen como beta veces la corriente de base es igual a la corriente de colector. ¿Vale? Y van de atrás para adelante. Entonces, ¿cómo explico esto? Por aquí va a circular la corriente, ¿vale? Vamos a elegir otro color. Eh, Azul. Este de aquí yo creo. ¿Ya? Por aquí va a circular una corriente de colector. Corriente de colector, ¿vale? Y por aquí también va a circular una corriente de colector. Que este es ICQ5. Pero esta corriente de colector va a pasar por el emisor. Como dijimos, la corriente de colector es lo mismo que la corriente de emisor. Pero esta corriente de emisor va a llegar a esta base. Entonces aquí vamos a ponerle un poco el paralelo al asunto y vamos a hacer el análisis. Entonces nosotros tenemos que por esta relación tenemos beta veces y base Q6 y BQ6 es igual a ICQ6. Pero si ustedes se fijan, IBQ6, que es esta corriente de aquí, que ya dibujé aquí, es lo mismo que ICQ5. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí beta veces ICQ5, que es lo mismo que IBQ6, beta veces ICQ5 es ICQ6. Y nosotros ya conocemos esa corriente, que es 0,425. Entonces, si este beta lo pasamos dividiendo, obtenemos el valor de ICQ5, que es 4,25 mA. Ya, porque beta es 100. Para todos estos transistores, el beta o el HFE es 100. ¿Vale? De esa manera ustedes consiguen la corriente. Entonces el mismo caso ocurre aquí. Ustedes van a tener de que esta corriente de colector que pasa por aquí es lo mismo que esta corriente de base. Entonces hacen la relación. Aquí van a tener para estos transistores, para Q4 y Q5, centrémonos en ese análisis. Vamos a borrar aquí abajo. Ahora vamos a analizar Q4 y Q5. Ustedes van a tener de que beta veces la corriente ICQ4 es igual a ICQ5. Pero ICQ5 es 4,25 mA. Entonces, si ustedes dividen 4,25 mA en 100, van a obtener ICQ4, ya que es 0,0425 mA. No sé si me entienden. ¿Ya? Hay una forma de sacar inmediatamente la corriente ICQ4, que es usando la corriente ICQ6. Pero ¿cómo se logra eso? Es sencillo. Ustedes, al momento de pasar de un transistor a otro, la corriente se amplifica en beta. Pero como de Q4 a Q6 pasamos por dos transistores, pasamos por Q5 y Q6, la corriente se amplifica otra vez por beta. Y como los betas son iguales, nos queda que ICQ4 es igual a ICQ5, o sea, ICQ6, perdón, ICQ6 dividido en beta cuadrado. Y si ustedes a 0,425, que es la corriente ICQ6, lo dividen por beta cuadrado, que es 100 al cuadrado, van a obtener 0,0425 mA.
¿Ya? Con eso termina el análisis de Darlington, no les quito más tiempo.